Buenos días. Buenos días, Oscar, y a tu disposición. Muchísimas gracias por esta comunicación. Oiga, estamos en pleno proceso electoral y aquí los que están como pez en el agua son los congresistas que pueden hacer campaña, los congresistas cuyo proselitismo político, una posible reelección, eh, tiene bandera blanca, es decir, bandera arriba, pueden hacer lo que mejor le plazca en el sentido de su aspiración a la reelección. ¿Por qué sucede esto, mi estimado doctor? Bueno, en principio, efectivamente, se ha oficializado una modificación al reglamento del Congreso relacionada con la neutralidad electoral que deben guardar los congresistas. Esta modificación tiene dos aspectos. Uno, que desde mi punto de vista es un poco innecesario, referido al derecho de opinión y de expresión que tienen los parlamentarios en el contexto de una campaña política, ¿no? Una campaña electoral. Y esa es obvia, ¿no? Un parlamentario es un funcionario público que es esencialmente político, porque es elegido por votación popular, y tiene su función fundamental el control político. Entonces, exigirle o limitarle que un parlamentario no pueda opinar en temas de interés político dentro del contexto de una campaña electoral resulta difícil. Además, no debemos olvidar que los partidos políticos que están en el Parlamento también legítimamente van a participar en la elección del 2026 y por tanto sus actores políticos son los parlamentarios que tienen en el Parlamento actualmente. Y además los propios congresistas han habilitado la posibilidad de reelegirse. Entonces, decirles que no puedan opinar políticamente durante la campaña es distinto, ¿no? Es muy difícil. Entonces yo creo que esa prescripción no tendría razón de ser y por eso que el reglamento está reafirmando ese derecho a opinar políticamente en la campaña electoral, que responde a la esencia eminentemente política del país. Pero sin embargo tiene otro extremo de la modificación referida a que supuestamente está impedido de hacer proselitismo político durante el funcionamiento del Pleno del Congreso y de las comisiones parlamentarias que integra, vale decir, durante el funcionamiento del Congreso. Y lo cual significa, trae también como consecuencia una interpretación de que fuera de los horarios de funcionamiento del Congreso, los congresistas podrían hacer proselitismo político, inclusive dentro de la semana de representación que como todos sabemos tienen una vez al mes con gastos con pasajes, con una asignación semanal para que puedan realizar esa semana. Entonces, eso de ahí trae como consecuencia que los congresistas tengan una posición privilegiada frente a otras personas que podrían candidatear también al Parlamento. Los mismos otros funcionarios o servidores públicos que nosotros sabemos por las leyes electorales tienen que pedir o licencia sin goce de haber o renunciar a sus cargos. Los únicos funcionarios públicos que pueden participar en el quehacer político de una campaña sin ninguna limitación, vale decirse en renunciar o pedir licencia, serían los congresistas, los cuales ponen una ventaja, porque ellos podrían seguir ganando sus 29.400 soles mensuales sin ninguna limitación hasta el día de la elección, lo cual es distinto respecto a otros funcionarios públicos y respecto a otros ciudadanos que también quieran postular a un cargo de elección popular que obviamente no tienen ese apoyo o esa posibilidad de gozar de una remuneración del Estado. Adicionalmente, nosotros sabemos por cómo se ha comportado este Parlamento durante estos últimos años, el Parlamento se ha convertido en una agencia de empleo donde hay a razón de 28 trabajadores por congresista. Entonces los trabajadores del Parlamento pueden en la práctica convertirse en operadores políticos en la campaña. Puede ser que luego del término de la jornada laboral que termina a las 5 de la tarde, puedan ellos dedicarse a hacer campaña electoral. O sea, tenemos a militantes del partido en el Parlamento que pueden convertirse en operadores políticos. E inclusive ha sido muy usual que en ciertas manifestaciones en horario de oficina
piden permiso por esas horas y salen a hacer campaña electoral. Entonces, eso de ahí también es una forma de Claro, utilizar los recursos del Estado y de ventaja que tiene el parlamentario frente a otros funcionarios públicos. claro. Ahora, doctor, en el extremo este de la reelección parlamentaria, ¿esto necesariamente ha sido una modificación o una reforma constitucional? Así es, fue una reforma constitucional, o sea, conjuntamente con el restablecimiento del sistema bicameral que va a regir a partir de la elección del próximo año, ellos introducieron la figura de la reelección, que lo ideal hubiera sido por decoro político, que esa reelección no funcione respecto a ellos, ¿no? A los actuales congresistas, sino que funcione para los futuros congresistas electos en abril del próximo año. Pero sin embargo, ellos, creo que con falta de tino y decoro político, agarraron y se pusieron que ellos estaban habilitados para participar en el sistema, en el Congreso bicameral. Entonces eso también deslegitimó también, o fue una de las causas que deslegitimó esta reforma constitucional que restableció el sistema bicameral, que en líneas generales, aparte de lo impopular que pueda ser, resultaba importante, porque es importante que exista una Cámara que contrapese la decisión de la otra. Entonces era necesario que existan dos cámaras, porque en el Perú lo que se necesita es mayor estabilidad, mayor ponderación, mayor reflexión sobre los actos parlamentarios. En ese sentido, el Senado tiene una importancia porque va a ser una cámara de reflexión, de evaluación, por ejemplo, en materia legislativa de lo que se apruebe en la Cámara de Diputados. Ahora, se ha cuestionado un poco también el modelo de sistema bicameral que hemos diseñado Mm, o que se ha aprobado. ¿Por qué? Porque se está dando muchos poderes al Senado, ujú, porque en principio, como regla general, el derecho a iniciativa legislativa solamente lo van a tener los diputados y no los senadores. Pero sin embargo, el Senado tiene como compensación a esa falta de iniciativa legislativa un poder absoluto, porque va a poder aprobar, rechazar o modificar las leyes que apruebe la Cámara de Diputados. Y no va a haber la posibilidad que, como existen otros modelos parlamentarios bicamerales, la posibilidad que regrese o se reenvíe el proyecto modificado a la Cámara de Diputados. El Senado se va a convertir en última instancia decisiva en materia legislativa, porque podrá aprobar, rechazar o modificar lo que se apruebe en la Cámara de Diputados. Entonces, claro. por ahí Ahora, hay una crítica de que no hay un correcto balance de poder. Él tiene un superpoder en materia legislativa, el Senado. A claro, pesar de que, como digo, no tiene conf- derecho a iniciativa legislativa, ¿no? claro, conforme avanzan los días, la opinión pública, los ciudadanos empiezan a darse cuenta que el Senado es una cámara superpoderosa, por encima de la Cámara de Diputados, donde los poderes que empiezan a conocerse, del cual van a tener los senadores, realmente, ¿cómo es que han podido hacer estas normas que descansan en un poder de verdad preocupante que van a tener la Cámara de Senadores? ¿Cómo se ha podido, doctor, el debate público no ha sido suficiente? Bueno, sí, efectivamente creo que una reforma de esta trascendencia siempre debe merecer un debate bastante amplio, ¿no? Ahora, en honor a la verdad, el tema del restablecimiento al sistema bicameral es un tema que se ha discutido sucesivamente en los diferentes periodos parlamentarios. No olvidemos que cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, con el restablecimiento del- plenamente del sistema democrático en el país, durante la presidencia de Valentín Paniagua se creó una comisión especial en el año 2001 sobre el tema de las reformas constitucionales o reformas políticas que eran necesarios para reconducirnos a un pleno sistema democrático. Y desde ese momento ya se habló del restablecimiento del sistema bicameral e inclusive se habló de restablecer la Constitución del 79, no olvidemos. Y luego,
durante ya la administración de Alejandro Toledo, recordemos que en el Parlamento se creó también una, se permitió la posibilidad de una reforma integral de la Constitución, donde estaba presente también el sistema bicameral. Luego, durante las sucesivas periodos parlamentarios, siempre ha estado en debate el restablecimiento del sistema bicameral. Claro, ahora se ha restablecido, se ha hecho una serie de cambios que de alguna manera debieron ser materia de mayor difusión, pero decir que nunca ha estado presente el debate del sistema bicameral, ha estado presente desde que cayó el gobierno de Fujimori y de que estuvieron la administración de Valentín Paniagua. Pero sin embargo, estos detalles, como tú mencionas, han debido ser materia de una mayor reflexión. Hoy, cuando vemos que se está discutiendo los reglamentos del futuro Congreso bicameral, vale decir de diputados, senadores y el propio Congreso, se ha puesto de manifiesto, inclusive en los debates en la Comisión de Constitución, que se ha dado mucho poder al Senado, pero ya con la reforma ya implementada. E inclusive están ensayando algunas reformas a nivel reglamentario, sin desnaturalizar lo que dice la Constitución, porque eso no puede ser cierto, porque el reglamento no puede ir en contra de la Constitución, poner algunos tipos de candados para que en materia legislativa, por ejemplo, cuando el Senado modifique lo aprobado por el Senado, requiere una mayoría calificada eh, para efectos de que pueda ejercer esa capacidad de modificación de las normas, de los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados. Entonces, se están ensayando algunas formas que puedan atenuar o equilibrar. Pero también hay que tener en cuenta que este Congreso y por voces de los diferentes parlamentarios, han asumido erradamente que el Parlamento es el primer poder del Estado y que está por encima de otros poderes del Estado y está por encima de los poderes de organismos constitucionales autónomos. Eso es lo que están interpretando. No obstante que ya el Tribunal Constitucional en una serie de sentencias ha definido que el sistema político que rige en nuestro país es de separación y equilibrio de poderes. Entonces, donde no hay ningún poder que esté por encima del otro, sino que hay un principio de balance de poderes donde cada poder es controlado por el otro de manera armoniosa a efectos que ningún poder pueda imponerse sobre otro o sobre organismos judiciales autónomos como son la Junta Nacional de Justicia, como es el Ministerio Público. Sin embargo, en la práctica vemos que la mayoría parlamentaria hoy, bajo esa creencia que son el primer poder del Estado, al último quieren sobreponerse sobre otras instituciones tutelares del sistema democrático, ¿no? Claro, doctor, estamos ya caminando sobre los terrenos electorales. Los plazos se van venciendo, eh, plazos establecidos en el cronograma electoral. Los partidos políticos tienen que cumplir con lo que son las elecciones primarias o elecciones por delegados. Y empiezan a aparecer dudas sobre algunos partidos políticos que habrían inobservado plazos para elección para ejecutar sus elecciones primarias o la elección por delegado de sus candidatos. Y han empezado ya a aparecer algunos comentarios. Entonces, ¿por qué es tan importante o cómo está regulado este procedimiento de lo que son las elecciones primarias o elecciones por delegados al interior de los partidos políticos? Bueno, en principio eh, es importante respetar el cronograma electoral que ya ha sido definido por la Junta Nacional de Elecciones para las elecciones generales de abril del próximo año. Lo ideal es que no haya cambios en este interín porque le quita predecibilidad, transparencia al proceso electoral. Y por eso se habla inclusive de un periodo de intangibilidad de las normas electorales para efectos de generar seguridad y predecibilidad en los procesos electorales. Por un lado eso. Segundo, ha habido una modificación, sabemos, con este Congreso ha hecho una serie de modificaciones al tema a las leyes de organizaciones políticas, a las normas electorales, y en principio dejó sin efecto lo que había sido parte de la reforma política impulsada durante la administración de Martín Vizcarra, ¿no? Que eran las primarias, lo que llamamos las PASO, ¿no? Las primarias eh, abiertas, obligatorias
¿no? Simultáneas y obligatorias, donde era obligatorio, obviamente, pasar por elecciones primarias donde participen en ese proceso de elección interna de los candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones internas donde participen militantes y no militantes. Esta administración ha modificado, perdón, esta gestión parlamentaria ha modificado esa reforma política impulsada por Martín Vizcarra y que estuvo suspendida efectivamente para el año 2021, pero que debería ponerse en funcionamiento en el año 2026, las conocidas PASO. Entonces, la modificación que ha hecho esta actual gestión parlamentaria es que ya la ha convertido ya no en obligatoria, sino en facultativa. Con lo cual son los mismos partidos políticos los que eligen varias alternativas de mecanismos de elección para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular, sea diputados, senadores y planchas presidenciales. Entonces, ahora hay varias alternativas. Una de ellas son las primarias, donde participan eh, militantes y no militantes para elegir a sus candidatos. Esa era el equivalente a las PASO. Pero esa es facultativa. Otra de ellas es la elección también universal, pero solo dentro de los militantes de los partidos. Solamente participan los militantes en base a un padrón electoral que es comunicado oportunamente al Jurado Nacional a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. El otro mecanismo es la asamblea de delegados, ¿no es cierto? Donde se eligen a los delegados, eligen entre los militantes de un partido político a delegados que participan en una asamblea electoral donde eligen a los candidatos. La casuística nos ha hecho saber que para esta elección del 2026 la mayoría, si no es la mayoría de los partidos políticos han optado por la elección indirecta, vale decir, la elección de delegados, que a su vez ellos elegirán a los candidatos a cargos de elección popular. A excepción, y es público y notorio, del partido aprista que ha optado por la fórmula intermedia, vale decir, un aprista, un voto, como llaman ellos, por el cual todos los militantes van a participar en una elección para elegir a sus candidatos. E inclusive se ha visto que ha habido mucha difusión mediática de las diferentes alternativas de candidatos que están al interior del APRA. Por un lado está aquella candidatura a plancha presidencial donde está integrada por Jorge Castillo, Mauricio Mulder, la otra por Javier Velázquez Quesquén, Carla García y Wilson, el candidato Wilson que es del Cusco. Y por otro lado hay otra alternativa a cargo de Enrique Valderrama, etcétera. Entonces ahí vemos que hay una contienda electoral interna e inclusive que ha trascendido a los medios de comunicación, que sería lo ideal, por lo menos los políticos, pero lamentablemente los partidos políticos se caracterizan por su falta de institucionalidad, porque los partidos políticos hay algunos que son en realidad membresías y donde no existen dirigentes, sino propietarios de los partidos políticos, y donde los militantes son hasta empleados de los dueños de los partidos políticos. Entonces, obviamente prefieren optar por mecanismos de elección interna más a través de asambleas de delegados y todo. Inclusive hay ya candidatos a la presidencia que no se discuten. ¿Por qué? Porque no hay una vida institucional en el partido, no se importa con los partidos políticos. En ese sentido, resulta muy necesario que los partidos políticos practiquen una democracia interna y que sea el mecanismo de elección el más participativo a efectos de darle institucionalidad y vida interna a los partidos, porque obviamente la elección de candidatos a través de delegados no es la que mayor participación directa genera en los militantes. Entonces yo creo que debería pensarse, pero lamentablemente no ocurre ahí. Por ejemplo, las elecciones primarias en Chile, en Argentina, son bastante públicas y tienen bastante repercusión y dan vida a los partidos políticos. Ahora en Chile, si bien es cierto, la alianza de gobierno es la que única que ha hecho elecciones internas, en esas elecciones internas abiertas que hay ahí, elecciones para elegir, han participado 1,5 millones de electores, para que vean la importancia que le dan a ese tipo de elección, ¿no? E Cosa inclusive que se no. menciona la época de Bachelet, cuando ella participaba en la elección primaria
para ser elegida candidata por el partido que representaba, llegaban hasta 2,5 millones de de votos. participantes de elecciones y primarias, ¿no? Imagínate la importancia que se le da. Ojalá, ojalá que en nuestro país también se dé esa importancia. Nosotros vamos a seguir de cerca el cumplimiento del cronograma electoral, lo que se viene dando en este proceso electoral y poder siempre compartirlo con nuestro público. Doctor Rodolfo Reina, muchas gracias por su participación. Se lo agradezco. Muchas gracias a ti y muchos saludos a los amigos que nos han visto y escuchado. Muy bien, muy buenos días.